El choque de Tsunoda a Colapinto fue intencional, y te lo puedo confirmar por varias razones. Lo primero y principal, el japonés, desde que Franco inició en este año en la F1, le expresó su odio y descontento en varias ocasiones. La primera, en Imola, cuando el argentino debutó, Yuki Tsunoda no tuvo mejor idea que darle un recibimiento asqueroso, le hizo un gesto obsceno al rebasarle. Luego continuó por cuestionar por qué Colapinto estaba tanto tiempo hablando al micrófono, ya que al resto de los pilotos los entrevistan como máximo 1 o 2 minutos. Y luego, el clímax de su odio hacia Franco, el Gran Premio de Austria, cuando claramente se vio cómo lo tocó de manera intencional para perjudicarle la carrera. Y si los directivos de la categoría eligen mirar para otro lado, entonces el respaldo tiene que venir de donde realmente importa, de la gente. Porque a Franco Colapinto lo bancan miles. En redes, en cada tribuna, en cada bandera argentina que flamea en los autódromos. Y eso pesa, eso se nota, eso molesta a más de uno. Porque hay pilotos con años en la parrilla que jamás generaron esa conexión, esa pasión, esa entrega. Y Franco, con apenas unas carreras, ya se convirtió en símbolo. En referente. En orgullo nacional. Y si alguien pensó que lo podía frenar con un toque sucio, con una maniobra malintencionada o con un desprecio silencioso, eligió mal a la víctima. Porque Colapinto no se rompe, se multiplica. Lo tiraron abajo, lo sacaron de pista, lo dejaron solo. Y aún así, volvió. Recuperó el coche, retomó la carrera, y siguió luchando como si nada. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que nació para competir. Que nació para esto. ¿Te imaginas lo que puede hacer este chico con un auto a la altura? ¿Con un equipo que no lo mande a la guerra con una resortera? ¿Sin tener que esquivar rivales que parecen más preocupados por bloquearlo que por correr? Hoy lo quieren empujar al límite. Pero lo único que están haciendo es endurecerlo. Forjarlo. Transformarlo en el piloto completo que todos temen que se convierta. Y cuidado, porque la Fórmula 1 está jugando con fuego. Está dejando pasar actitudes que no solo ensucian el deporte, sino que dan un mensaje peligroso. ¿Cuál es el mensaje que reciben los jóvenes que sueñan con llegar? Que los gestos obscenos, los golpes sin sanción y el desprecio al talento están permitidos si no tenés apellido o millones detrás. Porque si eso es lo que vale hoy, entonces el problema no es Tsunoda, ni siquiera el coche, el problema es el sistema. Y lo peor, lo saben. Lo ven. Pero callan. Y mientras callan, Franco crece. Aprende. Se fortalece. Y eso, más temprano que tarde, va a explotar. Y aquí viene lo más impactante, pues esto es lo que dijo Colapinto de lo sucedido en pista. Franco, bueno, carrera difícil, un par de incidentes, pero ya partías un poco condicionado por las estrategias que tenían que hacer. Sí, la verdad que no fue un día fácil para nosotros, el ritmo no era bueno. Al final de la carrera empezamos a mejorar el ritmo, pero al principio nos costó mucho. Así que nada, un día complicado. Hay que entender todo con el equipo y estar más fuertes para la próxima. En un momento inclusive con los neumáticos nuevos, o sea, es uno de los pilotos más rápidos en pista, y luego sucede lo de Piastri. El equipo no te avisó, no sabías que estaban peleando en posición allí. Estaba yo peleando con Tsunoda y después que me chocó solamente quería pasarlo y no, la verdad ni lo vi, estaba en mi punto ciego y ni me enfoqué en Piastri, pero bueno, después lo dejé pasar y todo bien. ¿Cómo viste el incidente con Tsunoda? No, me chocó, me pidió perdón, así que nada, todo bien, pero es una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Sí, se dañó el alerón delantero, el piso, así que nada, una lástima porque veníamos mejorando en ritmo en la carrera, acercándome a Pierre y nada, una pena. Me hizo perder mucho con las gomas y con los daños, así que una pena. Fue una carrera dura como equipo, así que hay que trabajar y volver más fuerte. Sí, un poco caótica la segunda parte de la carrera, pero bueno, nada, veníamos ahí atrás intentando dar todo para avanzar, algunos roces, así que nada, hay que trabajar en el auto para estar un poquito más cerca. Sí, vamos a resetear y mejorar. Franco Colapinto no se equivocó. El trompo, la sanción, las paradas lentas, el coche sin ritmo, nada de eso lo define a él. Porque lo que estamos viendo, carrera tras carrera, es a un piloto que lo da todo,
que exprime hasta la última gota de un auto que simplemente no está a la altura. Y aún así, sigue dando pelea. Pero, ¿hasta cuándo se le va a pedir milagros? ¿Hasta cuándo va a tener que cubrir con talento las falencias de un equipo que no termina de responderle? Esto no es una crítica al piloto. Es todo lo contrario. Colapinto demostró tener la madurez, la agresividad y la cabeza de un corredor de élite. Ya lo vimos defender, atacar, adaptarse en tiempo récord, corregir errores y hasta cargar con el peso de todo un país sobre los hombros. Pero hay una verdad incómoda que ya no se puede seguir ocultando. A Franco le falta un equipo a la altura del piloto que es. Porque talento hay de sobra. Lo que falta es estrategia, ejecución, un coche con ritmo y un entorno que deje de fallar en lo más básico. Si Alpine quiere hacer historia con Colapinto, tiene que empezar a estar a la altura. Porque él ya demostró que puede ser parte del futuro de la Fórmula 1, pero necesita que lo respalden en el presente. Y es una pena terrible, porque en la quali se mostraba un poco más firme y había dicho esto. Hablabas ayer del ritmo de carrera, que tal vez había sido un poco más rápido que tu compañero, pero tenía que trabajar un poco más. ¿Estás conforme? Porque eso te puede llegar a ayudar a llegar a los puntos, no estás lejos. Sí, me sentí un poco mejor en general hoy, un poco más cerca, así que nada, hay que seguir progresando. Estabas mejorando un poco el tiempo también, pero allí unos pequeñitos errores. ¿Cómo viste la clasificación? Pero se avanzó con respecto a ayer. Y hoy también estuviste muy cerca de Gasly en práctica libre número 3. Sí, se avanzó. Creo que cometí un pequeño error en la 3 y acá que está todo tan cerca y tan pegado es muy difícil, ¿no? Así que nada, una pena porque creo que cuando veo que estoy una décima del top 10 me da un poco de bronca, pero nada, hay que seguir trabajando. Creo que era un fin de un poco complicado que fuimos a resolver. Así que nada, ahora enfocarse en la carrera. Hablabas ayer del ritmo de carrera, que tal vez había sido un poco más rápido que tu compañero, pero tenía que trabajar un poco más. ¿Estás conforme? Porque eso te puede llegar a ayudar a llegar a los puntos, no estás lejos. Sí, me sentí un poco mejor en general hoy, un poco más cerca, así que nada, hay que seguir progresando. Franco, de ayer a hoy, ¿hiciste cambios en el auto? Sí, hicimos cambios. Sí. ¿Y para mañana crees que podés pelear unas posiciones? Vamos a intentar, ojalá, vamos a intentar. ¿Qué tal? Hola. Parecía que habías encontrado creo que en curva lenta, que era lo principal de Canadá, sí mejoramos mucho. Me está faltando ahora en curva rápida un poco de confianza con el auto y acá está lleno de curvas rápidas y nada, me cuesta un poco eso. Así que nada, hay que seguir trabajando, pero creo que vamos de a poco encontrando un poco el camino. Vamos a intentar adelantar, sí. ¿Todavía alguien se anima a decir que Franco Colapinto no está a la altura? Porque lo que hizo en la clasificación del Gran Premio de Austria no es para pasar por alto, no fue una sesión más, fue una declaración de intenciones, una demostración de madurez, de aprendizaje y de que, incluso con un auto que sigue estando por debajo del nivel que exige la Fórmula 1, Franco puede marcar la diferencia. Entró a la Q2 en el límite, sí, con el 15º mejor tiempo, pero en una parrilla donde los márgenes son microscópicos y cada curva exige perfección milimétrica. Ese pase ya habla de un piloto que está sacándole jugo a un coche limitado, y no lo decimos solo por el resultado, lo decimos por el contexto, por lo que tuvo que manejar en pista, por el viento cruzado, por el tráfico, por el error que él mismo reconoció en la curva 3 y que, aún así, no lo sacó del foco ni lo dejó fuera del corte. Ese tipo de mentalidad, esa capacidad para adaptarse en tiempo real, no es común, no es la de un debutante cualquiera, es la de alguien que está entendiendo la F1 a una velocidad que asusta, alguien que no se queda en la crítica ni en la excusa, sino que vuelve al box, revisa datos, habla con los ingenieros y vuelve a salir con más precisión, más hambre, más claridad. Y los datos lo respaldan, porque la evolución fue evidente. En la FP1 quedó 16 grados, en la FP2 retrocedió al 20 grados, y en la FP3, pese a todo, volvió a escalar, firmando un 19º lugar que mostró que el coche estaba empezando a responder, pero sobre todo que Franco no se rendía, que estaba construyendo vuelta a vuelta algo más grande que un simple buen tiempo. Cuando llegó la clasificación, lo hizo sabiendo que tenía una sola bala, que un error lo dejaba afuera y que Alpine, otra vez, no estaba para grandes cosas, pero la ejecutó, pasó a Q2, y aunque no logró colarse entre los 10 primeros, quedó apenas detrás de pilotos como Alonso, Albon y Adjar, todos con más experiencia o con autos más pulidos, y sin embargo, ahí estaba Colapinto, a milésimas, peleando el mismo espacio, sin bajarse nunca de su nivel. Y si todo esto te suena anormal,
es porque todavía no entendiste de qué se trata este proceso, porque Franco está manejando como un veterano, pero sigue siendo un novato, sigue sumando rodaje, sigue descubriendo circuitos, condiciones, configuraciones, y aún así, ya es competitivo, ya está dejando afuera a nombres grandes. Ya está dando señales de que si le das un auto serio, te pelea posiciones de verdad. Y ojo, no lo decimos nosotros, lo dice el propio Colapinto, que en la entrevista post-clasificación no se refugió en excusas, sino que fue directo al grano, habló del viento, de lo complicado que fue encontrar confianza en las curvas rápidas, pero también de las mejoras que encontraron, de lo fuerte que se siente el coche cuando todo se alinea, y de lo cerca que está de encontrar ese clic que lo dispare aún más arriba. Este sábado no fue una decepción, fue una advertencia, porque si con todo en contra puede quedar en el top 14, entonces hay que empezar a hacerse una pregunta muy seria. ¿Qué va a pasar cuando tenga un monoplaza competitivo, una estrategia sólida y una estructura que lo respalde con decisión? Porque esto no es casualidad, no es una buena racha, es trabajo real, es talento que se está puliendo delante de nuestros ojos y que, paso a paso, está empezando a convertirse en una amenaza para los que subestimaron lo que puede hacer un argentino sin sponsors millonarios, sin apellido pesado, pero con la cabeza en su lugar y las manos bien firmes en el volante. Franco Colapinto ya no está probando suerte, está compitiendo, está aprendiendo más rápido que nadie y está demostrando que el puesto 14 no siempre cuenta la historia completa, porque en este deporte no se trata solo de cronómetros, también se trata de narrativa, de evolución, de presencia, y hoy, en Austria, Franco volvió a escribir un capítulo más en su camino hacia lo más alto. Y lo mejor de todo, es que esto recién empieza. Y lo más importante, Franco Colapinto es una verdadera locura en la Fórmula 1. Y lo que está generando no tiene precedentes, porque no solo está sorprendiendo dentro de la pista, está revolucionando todo fuera de ella. Desde que llegó, cambió el ambiente, cambió la energía, cambió a Alpine. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque Alpine acaba de confirmar que sus ventas están por las nubes. Y no es casualidad, todo empezó cuando Franco debutó. Desde ese momento, las gorras, los buzos, los productos oficiales del equipo se agotan en minutos. Es el efecto Colapinto, un impacto tan fuerte que hasta la misma escudería francesa tuvo que reconocerlo públicamente. Pero esto va más allá de la moda, es identidad, es historia, porque después de más de 20 años, Argentina volvió a tener un piloto en la Fórmula 1. Y no uno cualquiera, uno que se lo ganó. Porque Franco no compró su lugar, lo peleó con sangre, con hambre, con trabajo. Mientras otros pilotos crecían entre lujos, Franco se rompía el lomo en una fábrica en España, con apenas 16 años, para seguir compitiendo. No tenía sponsors millonarios, ni un apellido famoso. Lo único que tenía era su talento. Y eso le bastó para llegar a lo más alto del automovilismo. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Le dimos apoyo, reconocimiento, orgullo? No. Parte de la prensa argentina salió a inventar que lo iban a echar, que ya estaba reemplazado, que era un inflado o que lo iba a correr Palou o Pulcini. Como si cualquiera pudiera ponerse ese casco y hacer lo que hace Franco. Y cuando llega el domingo, y hace una carrera brillante como la de Canadá, hay quienes todavía dicen no fue para tanto. ¿No fue para tanto? ¿En serio? Clasificó con un auto limitado. Largó 10º. Se metió 8º en la primera vuelta. Y aún con una parada en boxes desastrosa, con un coche lento y sin estrategia que lo respalde, terminó 13. Y no lo hizo en silencio. Le volvió a ganar a Gasly. Un campeón, un ganador de carreras. Superado por un pibe que recién empieza. Y la Fórmula 1 lo notó. Colapinto entró al top 10 del Power Ranking oficial, con solo 4 carreras en su haber. Mientras otros con años de experiencia no figuraron. Eso es lo que genera Franco. Respeto, reconocimiento, impacto. Antes de seguir viendo, si les está gustando el vídeo, les recuerdo que pueden suscribirse, darle like y activar la campanita. Muchas gracias. Y no solo en los números o en las carreras. Lo invitan a las presentaciones oficiales. Brad Pitt lo saluda en la alfombra roja. Ya está en el videojuego oficial. ¿De verdad pensás que un piloto que está por ser reemplazado vive todo eso? No. Eso lo vive alguien que ya forma parte del sistema, que ya es una figura, que ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Por eso, basta de criticarlo. Basta de subestimarlo. Basta de esa manía argentina de pegarle al que está creciendo. Colapinto no es solo un piloto, es un símbolo. Y lo mínimo que merece es que lo cuidemos. Porque si no lo hacemos nosotros, otros países lo van a hacer. Y si en tan solo 4 carreras logró esto,
Imagínate lo que puede hacer con un coche competitivo. Porque si Franco estuviera en Mercedes y no en este Alpine limitado, estaríamos hablando de podios, de batallas contra Verstappen, de historia. Pero él no se queja, trabaja, mejora, aprende y sigue creciendo.